Les voy a invitar a ustedes a abrir la palabra, lo pueden ver de la pantalla. Vamos a ir al Antiguo Testamento, el libro de Reyes, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 30 al 31. Y dice de esta manera: la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Dioses ajenos. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y ahora esto sí es Nuevo Testamento. Fíjense en ustedes que hubo 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. ¿Cuánto tiempo pasó desde Primera de Reyes, ahora Apocalipsis, con 400 años de silencio? Sabemos que Jezabel fue despedazada por los perros. Murió, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué está haciendo ahora Jezabel en el Nuevo Testamento si murió tantos años atrás? Porque es un espíritu y el espíritu sigue vigente. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 2, versículo 20 al 23, y dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Palabra de Dios, escuche que esto es bien fuerte, no es una cosa sencillita. Por eso necesitamos revisar nuestras vidas, y si por cualquier motivo ese espíritu está, hoy tiene que salir en el nombre de Jesús. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno, ¿según qué? Según sus obras. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y nos ayude a examinarla también. Me imagino que usted se habrá formulado estas preguntas. ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales y divorcios? ¿Usted se preguntó por qué en este siglo XXI hay tantos problemas matrimoniales y tantos divorcios dentro de la iglesia de Jesucristo? Afuera se nos hace normal, porque el mundo no conoce a Jesucristo y actúa de la manera que siente. Pero dentro de la iglesia de Jesucristo, aquellos que creemos en un Dios que levanta muertos, pero que ahora no puede restaurar mi matrimonio. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Muy bien. ¿Por qué oímos tanto sobre la impotencia de los hombres? ¿Por qué los hombres están tomando la pastillita azul? Voy a hablar con libertad porque somos todas mayores y somos mujeres, ¿verdad? ¿Por qué los hombres están tomando la pastillita azul? Usted sabe a lo que me refiero, estoy hablando del Viagra, por la impotencia. Pero no estoy hablando de hombres de más de 60 años, porque a esa edad ya comienza otro tipo de problemas. La próstata y bueno, la menopausia y un montón de otras cosas, que quizás sea necesario que tome algo así. Estoy hablando de hombres jóvenes. Hombres de 40 años, hombres de 45, hombres aún de menos de esa edad, que son impotentes. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algo que no está normal? Hay algo que no es normal. ¿Por qué hay tantos problemas femeninos, problemas de salud en la mujer? ¿Usted se preguntó? Como nunca antes. Hay tremendos problemas de salud en la mujer.
¿Por qué hay tanto aumento del homosexualismo y el lesbianismo? ¿Usted no se hizo esas preguntas cuando vemos las noticias y vemos todo lo que ahí está sucediendo, lo que escuchamos? Es para asombrarse de lo que está sucediendo en esta sociedad. ¿Por qué son cada vez más las parejas que viven fuera del matrimonio y que rechazan comprometerse con el matrimonio? Hay muchos en unión libre hoy y dentro de la Iglesia de Jesucristo. Y déjeme decirle en amor, porque yo no le conozco y voy a hablar con libertad. Les conozco de haberles visto aquí, pero yo no conozco su problema personal o su vida. Si usted está viviendo en unión libre en el nombre de Jesús, salga de ese pecado, porque usted está fornicando. Entonces no va a recibir bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Y este espíritu es promotor de la fornicación, y lo vamos a ver más adelante también. Entonces hoy escuchamos decir, especialmente a los jóvenes, bueno, yo no me quiero casar, no por no comprometerme, por el solo hecho de decir, bueno, si las cosas no funcionan, ¿por qué tengo que atravesar por un divorcio? ¿Sí me entiende? Prioridades alteradas de parte de Dios. Porque yo no tengo que ir al matrimonio con esa idea de divorciarme, porque el matrimonio es para toda la vida. Y usted se casó con el hombre que usted escogió. Yo no creo que nadie le puso un revólver en la espalda y le dijo, usted cásate con este. Usted lo escogió. Ahora a usted no le gusta, pues I'm sorry, a ver cómo lo va a hacer mi hermanita. Porque no es el hecho de decir me lavo las manos como Pilato, me divorcio y se acabó. No funciona así de esa manera. Si tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de milagro, ¿usted no cree que Dios puede restaurar nuestro matrimonio? Aleluya. Hoy quieren tener hijos sin marido. Inseminación artificial. Lo escuchamos mucho en los noticieros, lo escuchamos en las artistas. ¿Para qué quiero un marido? No, yo quiero un hijo, no quiero un marido. El espíritu de Jezabel. Durante las últimas décadas hemos observado un gobierno matriarcal. Si nosotros podemos hablar del espíritu de Jezabel, estamos hablando de un gobierno matriarcal. ¿Usted sabe lo que es un gobierno matriarcal? Donde el dominio de la mujer, el dominio de la madre, es el que más relevante en el hogar. Nosotros ya venimos de un dominio matriarcal, y yo le voy a decir cómo, o dónde se aloja. Cada una de nosotras venimos de países hispanos. ¿Es así? ¿Okay? ¿Cuál fue la religión que nosotros profesábamos en nuestros países? La religión tradicional. ¿Hay alguien aquí que profesaba otra religión que no sea la tradicional? Todas, ¿verdad? Venimos de ahí. Muy bien. ¿Cuál era lo que más adorábamos nosotros en la religión tradicional? A ver. A la Virgen. Muy bien. ¿Adorábamos más a la Virgen que a Dios? ¿O a Jesús? Sí. A Jesús lo teníamos clavado en una cruz, pobrecito. Pero a la Virgen la adorábamos porque ella era la madre. Y si ella era la madre, ella era la que hacía los milagros, por supuesto. Porque él estaba clavadito en la cruz, pobre. ¿Qué milagro podía hacer? Entonces nos acostumbramos nosotros a un gobierno matriarcal. Yo quedé muy asombrada de ver hombres hispanos. No sucedió eso en mi país. Yo nací en Italia, pero me crié en Argentina. Y yo en Argentina nunca vi a los hombres devotos de la Virgen. Pero cuando llegué a este país y conocí otras culturas, me llamó muchísimo la atención de ver cómo los hombres son capaces hasta de hacerse matar por defender la Virgen. Ahora, fíjense ustedes una cosa. La Escritura a nosotros no nos dice ni siquiera cuándo murió la Virgen. Tampoco nos dice la Escritura dónde la enterraron. No nos habla nada de eso. Ignora esa parte completamente.
Porque ya el Señor sabía que nosotros éramos adoradores de ídolos y eso venía todavía aún más a llamar nuestra atención para seguir adorándola más todavía. Ahora, la Virgen dejó de ser virgen. La Escritura lo dice, no lo digo yo. Tuvo otros hijos. Fue un medio usado por Dios, un instrumento. En aquel tiempo, un gran instrumento usado por Dios para que Jesús llegara a este mundo. Y eso lo sabemos y lo respetamos. No estamos en contra de eso, pero no le adoramos. Esa es la gran diferencia. Entonces se levanta un gobierno matriarcal que comienza a dominar los hogares de una manera terriblemente. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en Los Ángeles, Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿Usted pensó en ese gobierno? El gobierno de la Señora de Los Ángeles. Y continúa ese espíritu matriarcal. ¿Saben que pareciera como si se hubiera tejido una telaraña de dominio femenino que ha empezado a capturar la sociedad? El gobierno del país. Años atrás no teníamos presidentas mujeres. ¿O sí? ¿Qué pasó ahora? Casi todos los países tienen una presidenta mujer, una presidenta, o si no también tienen cargos en el Senado o cargos donde ellos están sobre otros. El sistema educativo es exactamente lo mismo. Y tristemente, esto sucede también en la iglesia. Es un espíritu enviado por Satanás para destruir la autoridad espiritual de las iglesias y de los líderes. Un espíritu enviado para atacar y detener el ministerio de fuego y de poder en las iglesias. El gobierno matriarcal. Iglesias que buscan la santidad en un tiempo de peligrosa sensualidad, porque eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Un tiempo de sensualidad. Usted vean cómo van vestidas las mujeres y no me diga que no estamos viviendo en un tiempo de sensualidad. Y no solamente las mujeres se visten así para ir a la playa, también se visten así para venir a la iglesia. Y tenemos que ser sinceras, porque si queremos ser libres, tenemos que hablar con la verdad. Un tiempo de peligrosa sensualidad, mundanalidad y desobediencia. ¿Acaso encontramos obediencia nosotros? Aún dentro de la iglesia, escuche bien, si el pastor dice algo que a una determinada persona no le gustó, lo primero que sale de su labio, yo no le voy a hacer caso. Vivimos en una sociedad que no se tiene respeto a sí misma. Creemos ahora que todo lo podemos, que todo lo sabemos. ¿Por qué? Porque llevamos un celular, porque llevamos la computadora a cargo y porque la podemos manejar y qué inteligentes que somos, ¿verdad? Pero no nos tenemos respeto a nosotras mismas, porque el adulterio está a la orden del día. Y no hablemos fuera de las puertas de la iglesia, porque la triste noticia es que está dentro de las puertas de la iglesia también. La fornicación. ¿Saben qué hacen hoy los jóvenes de la iglesia? Tienen sexo oral. ¿Saben por qué? Porque el sexo oral no les deja el regalito de 9 meses. Tienen sexo, nadie lo nota, nadie sabe, ¿sí me entiende? Pero Dios ve todas las cosas. Y por eso no tenemos iglesias de fuego, iglesias de poder, porque están alterando los principios
espirituales, los principios bíblicos, y tenemos que volver a recauturar todas esas cosas para que otra vez se suelte ese ministerio poderoso en el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Qué si hablamos de la hechicería? Hay personas que vienen a la iglesia, escuchan el Evangelio de Jesucristo, están aquí, se gozan en el Señor, levantan las manos y alaban. Pero después van a la casa y leen el horóscopo. O llaman a la línea psíquica. ¿Sí me está entendiendo? Sí. ¿Qué si hablamos de las drogas, del alcohol, de la idolatría? Que es el apetito de muchos. Y cuando hablamos de idolatría, yo no estoy hablando de un santo que usted tenga ahí en la mesita de luz, que por supuesto lo tiene que quebrar en el nombre de Jesús, porque eso es un impedimento. Quizás tenga alguna estampita que le haya regalado su abuela, su madre, la tiene que destruir en el nombre de Jesús, pues son cosas que no traen bendición a nuestras vidas, son ídolos. Pero cuando hablamos de ídolo, no solamente estamos hablando de esas cosas, porque ídolo se puede volver la ropa. Ídolo se puede volver la casa, ídolo se pueden volver los hijos. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios viene a ser un ídolo que nos separa del Señor. El espíritu de Jezabel o matriarcado, escuche bien, se encuentra en mujeres que están amargadas con los hombres. ¿Saben por qué? Porque han sido rechazadas por los hombres, han sido abandonadas por los hombres, o muchas han sido abusadas por los hombres. O también se encuentran mujeres que están amargadas por la falta de autoridad del esposo. El espíritu de Acab. Acab era un espíritu completamente pasivo. Lea la escritura y usted se va a dar cuenta. Él fue a pedir unas tierras, las tierras de Nabot. Nabot no se las quiso dar esas tierras. Dice que decayó su semblante, que fue al palacio, y cuando su esposa Jezabel lo vio, le dijo: ¿qué le pasa al rey que tiene su semblante de esta manera? Y él le dijo: he pedido unas tierras y las tierras no me fueron otorgadas. Entonces se levanta el espíritu de Jezabel, el matriarcado, y le dice: yo voy a conseguir esas tierras por ti. Comienza a escribir cartas, las sella con el anillo del rey y comienza a mandar esas cartas a todos lados, hasta que consigue las tierras y a Nabot también lo asesina. Cuidado, porque es fácil para nosotras que se levante el espíritu de Jezabel cuando tenemos un hombre pasivo a nuestros lados. Un hombre que quizás no quiera mucho progresar, un hombre que no se preocupa por la autoridad de nuestros hijos, de la educación, un hombre que quizás gane poco dinero. Entonces nosotras como mujeres, como no queremos perder lo que ya tenemos, nos levantamos nosotras para rescatar todas esas cosas que vemos que se nos están yendo de las manos. Y entonces ahí se levanta el espíritu de Jezabel, y muchas veces sin darnos cuenta. Este espíritu actúa en mujeres inseguras, escuche bien, celosas, vanidosas y dominantes. Jezabel es totalmente independiente, toma decisiones sin consultar a su esposo y no se sujeta a él. ¿Alguna vez tomó alguna decisión sin consultar con su esposo? Y yo no estoy hablando de ir a comprar la comida, cuidado, no estoy diciendo eso. Porque por supuesto que es tarea de nosotros y son funciones que el Señor nos delegó, ¿verdad? Que las tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo tampoco de limpiar la casa. No estoy hablando de esas cosas. Lo que sí estoy diciendo cuando tomamos decisiones sin consultar a nuestro esposo es que muchas de nosotras hablamos con nuestros familiares a nuestros países y tomamos la decisión de ir a hacer un viaje hasta allá y cuando ya lo tenemos todo arreglado, entonces él recién se entera. Cuidado. Decisiones de hacer alguna compra sin que nuestro esposo sepa. Y no estoy hablando de una blusa o de un par de zapatos. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Muy bien.
¿Saben que si es soltera, no se sujeta a sus padres el espíritu de Jezabel? Si los padres le dicen, no puedes ir a tal lugar, ella hace todo lo posible para irse de todas maneras. Espíritu de Jezabel, si usted tiene hijas en la casa, vaya ahora escuchando la palabra de Dios, para que el Señor le pueda hablar y usted pueda corregir esos espíritus. Cuando a un judío lo dominaba su esposa, ¿saben cómo le decían? Te hiciste jezabelita. Así lo llamaban. Es un espíritu controlador. Vaya haciendo un propio autoexamen. ¿Tiene que controlar usted la situación en su casa? Es un espíritu manipulador. Es un espíritu engañador. Este espíritu es motivador de los abortos. ¿Estamos escuchando abortos en esta sociedad? El espíritu de Jezabel ambiciona los puestos de eminencia. Si está aquí en la iglesia y no le dan un lugar del cual es visto, ¿cuáles son los lugares vistos en la iglesia? Cantar en el coro, por ejemplo, traer una cita bíblica o también predicar. Esos son los lugares vistos en la iglesia, ¿verdad? Pero hay mujeres que son mujeres de oración y no se ven, pero qué poder que hay ahí. Pero Jezabel no quiere esas cosas. Jezabel quiere los lugares que son de eminencia. ¿Saben cómo se traduce Jezabel? Sin cohabitación. ¿Qué quiere decir eso? Que este espíritu no va a vivir con nadie que no pueda dominar o controlar o engañar. La personalidad de Jezabel es muy incorregible y no es enseñable. Si usted está tomando una clase aquí en la iglesia, se le está impartiendo la palabra de Dios. Después que usted terminó de escuchar la clase, usted comenta con las hermanas ahí afuera, a mí no me interesa lo que dijeron, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es espíritu de Jezabel, incorregible y no enseñable. Jezabel solamente se relaciona con personas que puede controlar y dominar. Ahora, fíjense en ustedes que el desorden crea más desorden. Porque cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cambiamos las prioridades de Dios por aquellas que más nos convienen a nosotras, eso viene a ser desorden. Y entonces, ¿qué crea? Más desorden. ¿Qué significa pecado? Errar al blanco, desorden. Y eso crea más desorden. Entonces, hoy damos un paso en desorden, mañana otro paso en desorden, y estamos creando desorden en nuestros hogares, y estamos creando desorden aún dentro de la iglesia. Algunos padres están tan decepcionados de tener una niña en vez de tener un hijo varón. Estaban pensando que iban a tener un varoncito, pero no llega el varoncito, llega la niña. ¿Sucedió o no sucedió? Ahora escuchamos decir que la posición, que si esto, que si te pones sombrero, que no te pones sombrero, que en esta fecha, que en otra fecha, y un montón de cosas escuchamos decir. Muy bien. Ahora, cuando esta niña nace, por el solo hecho, escuche bien, de haber querido un varón, pero llega una niña, automáticamente sobre la vida de esa niña viene un espíritu de rechazo. Porque los padres durante todo el embarazo estuvieron hablando de que iba a ser un varoncito, que querían un varoncito, que estaban esperando un varoncito, arreglaron el cuarto para un varoncito, y ahora resulta que en vez de celeste es rosa. Y automáticamente los mismos padres le dan un derecho legal al espíritu de rechazo que viva en esa criatura. ¿Sí me entendió? Disculpen un segundito. Ahora, la pequeña niña, inconscientemente, queriendo la aprobación de sus padres, crece tratando de actuar como un varoncito.
¿Entendemos hoy la homosexualidad? ¿De dónde viene? Ay, perdonen un poquitito, me voy a poner un... Ahora esto se convierte para la niña en una fuerte esclavitud demoníaca. Porque ella es niña, fue creada por Dios. Tiene todo de una niña, pero ella quiere agradar a sus padres. ¿Y cómo agrada a sus padres? Actuando como un varoncito. Resentimientos y celos se desarrolla por el simple hecho de ser una niña queriendo ser un varón. ¿Se imagina lo que crece dentro de esa niña? Resentimientos, celos. ¿Por qué no habré sido un varón que tuve que ser una niña? Esto abre una puerta al autorrechazo. Estamos viendo nosotros modelos familiares de hombres débiles y mujeres fuertes. Y usted se da cuenta, pero enseguidita. Mira, mi hermana, tristemente, y yo voy a hablar de nuestra congregación. Nosotros estamos pastoreando 2 iglesias y no hay diferencia en eso. Han llegado cheques de diezmos a la iglesia donde el nombre de ella está primero y el nombre de él está abajo. Eso habla mucho. ¿Quién tiene el dominio en ese hogar? ¿Ustedes no han visto dentro de la iglesia que él da un diezmo y ella da otro? Eso es un reino dividido, hermana. Si usted se casó con ese hombre, usted no se casó solo para tener intimidad a la noche. Usted se casó con ese hombre porque tiene un solo bolsillo, una sola visión, una sola meta, un solo propósito. Todo es una sola cosa. Cuando las cosas se hacen por separado, viene a ser un reino dividido. Ella diezma de su trabajo, él diezma de su trabajo. Reino dividido. Estamos viendo también, y dentro de la iglesia misma, casi siempre, cuando se habla con el matrimonio, ella es la que decide si va a ir o no va a ir. No es que lo deciden los dos, ¿sí me entiende? Ella dice no y es no y se terminó, no hay cambios. Eso es un gobierno matriarcal. Ahora, puede ser en momentos que a lo mejor él no se acuerde que haya un compromiso y entonces ella le dice no porque tenemos este compromiso, que él se olvidó. Eso es otra cosa. Estamos hablando de dominio, de control, de manipulación. Hay muchachas muy jóvenes, diabólicamente dotadas de los atributos de una mujer de Jezabel. Y es fácil darse cuenta, aún dentro de la iglesia. Usted ve una jovencita que todos los muchachos la siguen, tiene el espíritu de Jezabel esa joven. Estas pequeñas niñas son por lo general coquetas y muestran una madurez lujuriosa. Por eso todos los varones la siguen. Porque hay lujuria en su vida. Y sabe que el hombre enseguida detecta estas cosas, aunque sea jovencito. Es atraído por esas cosas. Ahora no solo esto, usted fíjese bien, si usted tiene una hija mujer o tiene un hijo varón, tenga cuidado. Tenga más cuidado casi del hijo varón, le voy a decir por qué. Porque se pone de novio con una jovencita y la jovencita comienza a administrar el dinero como que fuera el esposo. El espíritu de Jezabel, el rechazo, el trauma, el miedo, abren puertas para influencia demoníaca. Una excelente oportunidad para Satanás, que una mujer esté fuera del orden de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, que cada una de nosotras estemos fuera del orden de Dios. Porque entonces sí puede controlar bien nuestras vidas. Cuando un hombre renuncia a su dirección como sacerdote del hogar,
Allí siempre hay consecuencias y resultados devastadores. Cuando el hombre renuncia a su responsabilidad como hombre, porque Dios hizo al hombre proveedor del hogar. En realidad el que tiene que salir a trabajar, de acuerdo a la palabra de Dios, es el hombre. Tiene que buscar un trabajo, si no puede proveer lo suficiente para su casa, va a tener que buscar dos. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Estar en la casa. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal ayudar al esposo, no estoy diciendo eso. Pero una mujer que sale a ayudar a su esposo a trabajar, tiene que tener un orden y una disciplina para poder trabajar y asumir también las tareas de la casa y que todo esté bajo supervisión, ¿sí me entendió? Porque hoy la mujer sale a trabajar y por supuesto está cansada, sale con esta idea. Bueno, yo salgo a trabajar pero me voy a llevar mi propio lunch, así no gasto dinero. A la semana ya está tan cansada que empieza a comprarse el lunch. Y eso ya no estaba en el presupuesto. Ahora, dentro de las compañeras de trabajo, alguna se retira, otra cumpleaños, otra se casa, etcétera, etcétera. Hay otros gastos también que no estaban calculados. Y después, ¿qué si hablamos de ropa? No vamos a ir uniformadas todo el tiempo. ¿Y qué si hablamos de gasolina? Y entonces las millas que le colocamos al auto y la babysitter, saque cuenta y cuánto le quedó a usted de ganancia. Si usted no tiene un buen sueldo, ¿para qué salió a trabajar? Solamente para tener presión sobre su vida y presión en la vida de su familia, nada más. Ahora, hay mujeres que, claro, el hecho de decir soy ama de casa les trae un sinsabor en su boca, porque todas quieren ser profesionales. Y déjeme decirle algo, mi hermana, que Dios nos dio a nosotras las mujeres dos grandes ministerios, el de ser esposa primero y el de ser madre. Y si nosotras nos llevamos bien este ministerio a cabo, no espere que Dios le encomiende a usted un ministerio en la iglesia, porque no lo va a poder hacer. ¿Sí me entendió? Estábamos hablando con la hermana cuando llegamos. Y justamente ella estaba escuchando una predicadora, y la predicadora estaba diciendo, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy todo el mundo quiere reprender a Satanás y tener ministerio, esos ministerios llamativos. Pero no tienen control sobre los platos sucios en la casa. Ahí están apilados los platos sucios, la casa sin limpiar. Ah, pero yo me voy y reprendo a Satanás. Eso no es el orden de Dios. Dios me encomendó a mí mi casa para tenerla ordenada primero. Y después voy y hago el ministerio que tengo que hacer, porque Dios me puede confiar a mí. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dijimos que cuando el hombre renuncia a su responsabilidad, la mujer se siente forzada en la dirección de la familia. Alguien tiene que ser responsable, pensamos. Entonces parece razonable para la mujer dar un paso y tomar una posición, aunque esa posición no le corresponda y no fue dada por Dios. El intercambio parece ser justificable si la mujer es más experta o inteligente, porque mire, nosotras las mujeres somos más inteligentes que los hombres, y no lo estoy diciendo porque aquí no hay hombres. Eso lo predicamos aún cuando tenemos seminarios de matrimonio. ¿Saben por qué somos más inteligentes? No lo digo yo. La Escritura nos dice que nosotros usamos el hemisferio del cerebro completo. El derecho y el izquierdo lo usamos a la misma vez. Entonces, cuando nosotros hicimos planes para ir y volver, nuestro esposo recién fue a agarrar una pluma para ver qué va a hacer. ¿Por qué? Porque ellos utilizan medio hemisferio por vez. Por ejemplo, para hacer trabajos manuales utilizan la mitad del hemisferio y después para contestarle a la esposa salta al otro hemisferio. Y eso es hecho por Dios así. No es que el hombre quiera hacerlo, Dios lo dispuso de esa manera. Entonces hay mujeres que son más inteligentes que su esposo. Quizás saben llevar mejor la administración de la casa, saben llevar mejor la administración de las cuentas. Y no está mal eso, pero ¿sabe qué? Usted tiene que darle la responsabilidad a su esposo, porque ni usted ni yo fuimos creadas por Dios para tener una presión como esa. Nosotros estamos colocándole tanta presión a nuestros cuerpos que por eso el hígado ya no puede funcionar como hígado,
ni tampoco el corazón como corazón y el estómago como estómago. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo una presión a nuestros órganos que Dios nunca nos mandó que la pongamos. ¿Por qué? Porque esa presión es para mi esposo, no es para mí. Ahora, como nosotros vemos que él no sabe cuánto es 1 más 1, mejor lo hago yo. Tengo que tomar el trabajo de a poco, mostrarle para que él tome la responsabilidad que Dios le dio. ¿Me entendió? Cuando el hombre renuncia a su liderazgo y mando, la mujer resulta más vulnerable a los ataques demoníacos. Si ella decide tomar el lugar de él, los demonios vienen a ayudarle en su esfuerzo de tener éxito. Jezabel era Sidonia, lo leímos. Un estudio de la historia de Sidón revela un largo registro de mujeres que estaban en dominio o liderazgo. El deseo y control de dirigir había venido a ella por herencia, esto corría en su familia. El matriarcado, hermanos, o el espíritu de Jezabel, puede correr en nuestra familia. Piense un poquitito cómo era su abuela, cómo era el hogar de su abuela. Piense un poquitito el hogar de sus padres. Ahora piense en su hogar. Son maldiciones que van pasando de generación a generación. ¿Por qué? Porque tienen el derecho legal dado por una persona de entrar a esa familia. Es lo mismo que el alcoholismo, que la drogadicción, que el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Usted piense en un abuelo que fue alcohólico. Le digo abuelo porque bisabuelo muy pocas hemos conocido. Quizás usted tuvo la oportunidad de conocer a su bisabuelo. Pero comience desde ahí. Después baje a su abuelo, baje a su padre, baje a su hogar, baje a sus hermanos. Y usted se va a dar cuenta que es algo que corre en la familia. Los que en guerra espiritual se conoce como maldición generacional. Una mujer puede provocar batallas interminables en el varón. Hay mujeres que no se conforman con lo que su esposo gana y están todo el tiempo presionándole, que la familia fulana de tal, que la hermana tiene esto, que el otro tiene esto, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro. Una mujer tipo Jezabel trae posesiones o presiones increíbles en el hombre. Cuando el hombre no asume su responsabilidad como varón, escuche bien, y la mujer se levanta, los espíritus demoníacos caen sobre la mujer y por consecuencia sobre los hijos, porque ese hogar está totalmente en desorden, porque el principio dado por Dios es varón, mujer e hijos. Entonces nosotras como mujeres, ¿qué tenemos que hacer en un caso así? ¿Levantarnos y usurpar un lugar que Dios no nos dio? No, porque ahora sabemos que los espíritus demoníacos van a habitar en nuestra casa y van a hacer estragos. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a nuestro esposo a que él asuma el liderazgo. El espíritu de Jezabel no siempre asume una postura agresiva y mandona, escuche bien, porque hemos hablado de eso hasta ahora. Autoritario y dominante. Hay una manifestación más sutil de este espíritu. Muchos son engañados por la mujer, que es de una apariencia dulce y modesta. Otra estratagema de la personalidad de Jezabel es la enfermedad falsa. Hay personas que usan la enfermedad como un instrumento para controlar a otros. Personas que se sienten obligadas a responder a las necesidades y peticiones del aparentemente más débil. Si usted está en su casa y empieza, ay, yo tengo unos fuertes dolores de cabeza, yo tengo una jaqueca, ¿qué cree usted que van a hacer su esposo y sus hijos? Se van a preocupar. Y la mujer que quiere llamar la atención va a usar todos esos medios para que todo gire alrededor de ella.
para poder manipular, ¿sí me entiende? Casi quienes hacen estas cosas, casi mayormente, son las personas mayores. ¿Usted prestó atención? Las personas que ya perdieron a su esposo, que están con sus hijos y quieren traer la atención de sus hijos, entonces comienzan con una enfermedad para que los hijos no la dejen, los hijos no se vayan de la casa. ¿Sí me entiende? Eso es el espíritu de Jezabel, hay que tener mucho cuidado. No es que nosotros no le vamos a prestar atención a los dolores, pero un espíritu controlador y manipulador no es dado por Dios. Es un espíritu que viene de Satanás. Jezabel es un espíritu, por lo tanto los hombres que también tienen espíritus de Jezabel. Aunque Jezabel parecería ser femenino, y ese espíritu le gusta la psiquis femenina, la manera de pensar de nosotros. Pero eso no quiere decir de que los hombres no tengan ese espíritu también. Porque ese espíritu, y se aloja. Hasta ese espíritu se puede alojar en una de nuestras hijas. Usted se va a dar cuenta cuando hay manipulación, cuando hay control, cuando hay rebeldía, usted se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que reprender en el nombre de Jesús. Estos hombres que tienen este espíritu son controladores con los mismos comportamientos de una mujer jezabelita. Igual. El orden de Dios es como una protección, un escudo impenetrable que desvía los dardos encendidos del maligno. Si nuestro hogar está en orden, que nuestro esposo es cabeza y nosotros venimos después, no es que seamos inferiores o que seamos menos, no. Estamos como Él, pero son posiciones que el Señor nos delegó diferentes. Por ejemplo, muchas veces estamos conversando con mi esposo y yo tengo una idea diferente a la de él. Ahora, ¿quién toma la última decisión? ¿Quién cree usted que tiene que tomar la última decisión? Él. A mí muchas veces no me gusta la decisión que toma. Yo quisiera que tomara la mía. ¿O no? ¿A usted no le pasa lo mismo? ¿Okay? Sin embargo, cuando yo he cedido mi lugar y le he dado el lugar que a él le corresponde, yo veo después bendición de parte de Dios. La veo. No quiere decir que la decisión que tomó él fue la más acertada. No necesariamente. Quizás hasta se equivocó, pero no importa. Porque él tiene que responder delante de Dios. No soy yo la que tengo que responder. Y a mí me ha pasado en muchas cosas, hermana. En muchas cosas, por eso yo se los digo. Yo estaba comentando con las hermanas algo tan simple y sencillo. Por ejemplo, ya hacían varios años que nosotros queríamos cambiar el piso de la casa. Fuimos a verlo con mi esposo, los dos. Miramos el piso, él tomó las medidas de lo que íbamos a cambiar, pidió el precio. Cuando le dieron el precio me dice, no lo vamos a cambiar porque es mucho dinero. Y yo ya me había visto con el piso en mi casa. ¿A usted no le pasa lo mismo? Claro. Cuando me dijo así, mire, se me cayó todo. Dije, ahora ya el piso no lo veo. No dije nada. Pero sí fui delante del trono de la gracia. Dije, Señor, tú sabes que yo quería ese piso. Pero yo no voy a interceder por esto. Estoy intercediendo delante de tu presencia, pero yo no le voy a decir nada a él. Pero tú sabes que yo lo quería. No es que lo quiero por capricho, es que habíamos decidido cambiarlo. Señor, obra tú. Al poco tiempo nace de mi esposo. Vamos a averiguar cuánto cuesta ahora para cambiar el piso. Fuimos por segunda vez y me dice, no lo vamos a cambiar porque tenemos que tener una semana la casa abierta y van a tener que venir a trabajar y las ocupaciones que nosotros tenemos y no, nosotros no podemos. Segunda vez. Fui delante del trono de la gracia y le dije, Señor, es la segunda vez. ¿Qué pasó? ¿Estás sordo? Quedó así. Salimos de vacaciones. Porque no es al tiempo nuestro, es al tiempo de Dios.
Y uno tiene que aplicar lo que Dios dice en su palabra. Salimos de vacaciones, una semana antes de volver de las vacaciones. Nuestro hijo nos llama que se había roto la manguera de uno de los baños y por 4 días salió el agua día y noche y se estropeó toda la alfombra, se estropeó toda la pared, se estropearon todos los muebles. Cuestión que cuando vinimos tuvimos que cambiar el piso. Dios lo hace a su manera, no la hace a la mía. ¿Sí me entiende? Pero yo me siento bien de que la autoridad o las prioridades no fueron cambiadas. No asumí ese rol de Jezabel. Muy bien. El orden de Dios es protección. Cuando nosotros tenemos el orden de Dios, nos protege de todos los dardos del enemigo. Cuando nosotros nos salimos del orden de Dios, entonces cuando los dardos del enemigo comienzan a ser atacados, y usted va a ver que la vida familiar no resulta. Usted tiene problema con sus hijos, usted tiene problema en el trabajo, usted tiene problema con su salud, usted tiene problema con su esposo, usted tiene problema con su familia, usted tiene problema con cualquiera. ¿Y sabe por qué tiene problema? Los demás no son los culpables. Es que en ese hogar se alteró el plan de Dios. Nada más, tan sencillo como eso. Isaías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, quiere decir, se enorgullecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor, escuche bien porque esto es de suma importancia y es palabra de Dios y lo voy a explicar después. Por tanto el Señor raerá la cabeza. ¿Usted sabe lo que es eso, raer? ¿Sabe qué es? Ya se lo voy a explicar. De las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Dios dice que Él hará que a las mujeres rebeldes se le comience a caer el cabello y queden calvas. Esta es seguramente una referencia a la proporción de la epidemia de cáncer femenino. Como ahora nunca tuvimos tanto cáncer. ¿Es verdad o no es verdad? Es tremendo. Lo que estamos escuchando ahora es una epidemia, es horrible. ¿Y qué sucede cuando hay cáncer? Para solucionar eso hay que tener, ¿qué? Quimioterapia. ¿Y qué es lo que hace la quimioterapia? Una cosa tras la otra. Ahí está, acá tenemos una enfermera, lo sabe muy bien. Dios también dice que Él destapará sus partes secretas. Mujeres que exponen su desnudez en club de varones y en el internet. ¿No lo estamos viendo? Sí lo estamos viendo. Las maldiciones que han encontrado nuestras familias pueden ser rotas y esa es la buena noticia, porque hemos hablado de todas las consecuencias. Pero ahora también tenemos que hablar de ciertos resultados y eso puede ser roto. Pero déjeme decirle algo. Usted no me diga, hermana, ore por mí y ahí se acabó. No funciona así. Yo puedo orar por usted, pero no va a haber cambio en su vida. Usted tiene que tener el deseo de ser libre en el nombre de Jesús y decir, yo reconozco que tengo esto, yo no lo quiero, yo lo rompo, yo lo echo de mi vida en el nombre de Cristo y entonces sí la oración funciona. De otra manera no. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién le dio el derecho legal para que entrara ese espíritu? ¿Usted o yo? Yo le di a mi propia vida, pero en su vida usted se lo dio. Entonces, si usted le dio el derecho legal, es como una carta firmada, que en ese momento usted hizo con el Espíritu, y el Espíritu entró. Entonces, ¿quién tiene el derecho para romper esa carta firmada? Aquella persona que la firmó, nadie más. Los espíritus de control, dominio, manipulación y todas las cosas malas que continúan en la casa pueden ser rotas y echadas fuera. Ahora yo quiero hablar un poquitito más porque hemos hablado de los hogares. Pero hay algo que nos interesa a nosotras y que nosotras como hijas de Dios tenemos que cuidar la iglesia. Y saben que muchas veces asumimos una actitud egoísta y nos preocupamos más de nuestro hogar que de la iglesia de Jesucristo.
vamos a ver formas de ataques de este espíritu dentro de la iglesia. Ahora sí necesitamos el discernimiento de parte de Dios. Porque cuando nosotros nos encontramos en una reunión y suceden ciertas cosas en un servicio, y suceden ciertas cosas, nosotros tenemos que tener el discernimiento dado por Dios para entender qué es lo que está sucediendo en ese lugar y qué es lo que nosotros debemos de corregir. Porque no todo lo que sucede lo tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Hay cosas que las tenemos que desechar y tenemos que ver cómo. Por ejemplo, el ataque de este espíritu es más fuerte cuando la iglesia está entrando en un periodo de crecimiento notorio. Usted ve que la iglesia está empezando a crecer, enseguida se manifiesta el espíritu de Jezabel. Rápido, porque quiere venir a cortar el crecimiento de la iglesia. O por ejemplo, cuando la iglesia está entrando en un compromiso firme para favorecer el crecimiento de la obra del Señor. Que hay un grupo de hermanos que se comprometen firmemente en estar ahí, en apoyar, en orar. Entonces se levanta el espíritu de Jezabel. ¿Para qué? Para destruir otra vez. Este espíritu se hará sentir más fuerte si el ministerio tipo Elías se está manifestando, o sea, un ministerio de fuego. Poder, estamos viendo milagros, prodigios, estamos viendo sanidades, estamos viendo conversiones. Entonces el espíritu de Jezabel no le gustan esas cosas, no quiere nada de eso. Y va a entrar ese espíritu para que todo esto sea cortado. Es decir que, por ejemplo, el movimiento de esa iglesia poderosamente se está moviendo a la santidad. Donde hay predicaciones en cuanto al pecado, donde se habla mucho de la sanidad, donde se habla mucho de apartarse del mundo y donde se siente el fuego de Dios. Ahí entra el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es sutil y hace caer al profeta. Mire, cuando su esposo diga algo y usted lo calla, ese es el espíritu de Jezabel que está haciendo callar la voz del profeta. Y usted dirá, mi esposo de profeta no tiene nada. I'm sorry, Dios lo puso de cabeza. ¿Sí me entiende? Para usted no tendrá nada, pero para Dios tiene valor. El espíritu de Jezabel aborrece las palabras que los profetas hablan. Por ejemplo, sencillito. Hay una predicación en la iglesia. Habló. El pastor dio la predicación o una palabra de profecía. Y el espíritu de Jezabel, en el estacionamiento, ya, saliendo de la iglesia, no tarda, rápido, comienza a desacreditar el pastor y las palabras del pastor. Cuidado, cuando usted sale al estacionamiento y viene alguien a hablarle en contra del pastor, usted ya sabe con qué espíritu está hablando. Sencillo. No tiene que ser muy inteligente ni conocer mucha Biblia. Rápido. Porque el pastor, ¿quién lo colocó? Dios. Él es el líder de ese lugar. Si no le gusta a mi hermana, agárrese su valijita y búsquese otra iglesia. Pero no venga a poner división ni disensión, porque ese es el espíritu de Jezabel. Así que desde ahora en adelante, en el estacionamiento, usted ya sabe lo que va a hacer. Y si hay alguien que le habla del pastor, de la esposa, de los líderes, sin sentido, usted va a agarrar a esa persona y le va a decir, ¿sabes qué? Yo en esta conversación no estoy envuelta, pero ven, lo lleva a la oficina, lo para delante del pastor y le dice, hermana, dígale a él lo que usted me estaba diciendo a mí. Y va a ver cómo se cortan los chismes en la iglesia. Rapidito. Cuidado con aquellas hermanas que se juntan con hermanas de otra congregación y le hacen más caso a la hermana de otra congregación que en la iglesia donde se está congregando. Cuidado, porque las hermanas de otras congregaciones no están viviendo ahí, no saben lo que está pasando en esa iglesia. No tienen ningún derecho de opinar de esa iglesia. ¿Me entendió?
Entonces usted no tiene que dejarse adular el oído, porque no está ahí y no le puede aconsejar y mucho menos darle por la palabra profética. A toda costa el espíritu de Jezabel quiere apagar la voz del profeta trayendo temor y desánimo. Ustedes se acuerdan de Elías. Elías retó 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos eran todos juntos? 850. No era uno, 850 espíritus. Los retó. Y usted sabe lo que sucedió. Hizo una zanja, puso el fuego, bueno, etcétera, etcétera. ¿Amén? Estos sacerdotes satánicos que retó Elías, ¿saben dónde comían? A la mesa de Jezabel. Jezabel enfurecida cuando vio que el poder de Elías fue más fuerte que todos sus profetas. Elías era uno. Los profetas eran 850, los Baales. Pero a Dios no le importa la cantidad. A Dios lo que le importa es la santidad. Y encontró un hombre de Dios que quiso mostrarle a todos ellos realmente quién era el verdadero Dios. Y Dios lo honró. Jezabel se enfureció, imagínense. Había destruido 850 profetas que comían a la mesa de ella. Entonces suelta un poder satánico tan grande sobre Elías que llenó de miedo el corazón del siervo de Dios. Y eso es lo que quiere hacer el espíritu de Jezabel. Quiere venir a intimidar al pastor, quiere venir a intimidar a los líderes, que traigan temor sobre el pastor y sobre los líderes. ¿Saben por qué? Para que esa iglesia caiga. Y usted sabe que hay muchas iglesias que están cayendo. Hay muchas iglesias que están cerrando sus puertas. ¿Qué cree usted por qué es? El temor es un espíritu que con facilidad dejamos entrar. Es fácil dejar entrar el temor, el miedo. Rápido tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Jezabel se levantó contra la santidad y la autoridad establecida por Dios, que en aquel momento era Elías, y proclamó su propia manera de buscar a Dios, recurriendo al espíritu de mentira y la falsa profecía para convencer al pueblo. ¿Cómo detectar la falsa profecía? Porque esta es otra cosa. Miren, nosotros los pentecostales nos encantan que nos den profecías. ¿O no? Sí. ¿Sabe, mi hermana? Déjeme darle un secreto. Usted no va a vivir de profecías. Usted va a venir el domingo acá para que venga un profeta y le diga a fulana de tal, usted tiene un ministerio en la China. Usted no va a vivir de profecía, usted vive de la palabra de Dios, porque la Escritura dice que la profecía más segura es la Biblia. Su palabra es como antorcha que alumbra en hogar oscuro. Y no es que yo esté en desacuerdo con la profecía, pero la profecía, hermanos, hay que examinarla. No se puede creer a cualquier profecía. Recordemos que la mejor forma de descubrir este espíritu es a través del discernimiento espiritual. Otra forma de detectar este espíritu es cuando la persona está en desobediencia. Si una persona es desobediente dentro del cuerpo de Cristo, ¿cómo se va a levantar y va a dar una profecía? Usted no la tiene ni que aceptar. Hay que bajarla. Una persona desobediente no puede estar dando una profecía. Si no puede conducir algo tan sencillo como la obediencia, ¿cómo va a decir cosas mayores? Si está en desobediencia dentro de las autoridades de la iglesia y profetiza, esto nunca será respaldado por Dios. Cuidado, porque hay hermanos que usan la manipulación y también usan la intimidación, que cuando algo no les gusta, se creen que intimidan al pastor o los líderes diciendo: me voy de la iglesia. Pues hermana, si se quiere ir, agarre su valija, Dios me la bendiga y crezca en otro lugar. ¿Sí me entendió? ¿Para qué la queremos ahí rebelde? ¿No la necesitamos? ¿No necesitamos espíritus manipuladores? ¿No le gusta ese lugar? Búsquese otro. Pero déjeme decirle que donde usted va a ir, no va a recibir bendición, porque usted se va con el mismo espíritu.
Y va a estar saltando de iglesia en iglesia. Va a estar como un conejo y nunca va a encontrar un lugar donde reposar. Porque Dios nunca va a estar de acuerdo con las cosas que está haciendo. Si la persona que profetiza disminuye o rebaja la autoridad de la iglesia, o pone en tela de juicio públicamente al hombre de Dios o a las autoridades de la iglesia. Cuando por sus frutos se los conocen como santos de Dios. Por supuesto, si hay un pastor que está robando, por supuesto le vamos a creer, ¿verdad? Si se comprueba que está robando o que está adulterando. Yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando cuando hay santidad. A la santidad, déjeme decirle, cada pastor tiene su personalidad como lo tienen los miembros de la iglesia. Yo no estoy hablando de eso, eso es una cosa secundaria. Yo estoy hablando de un hombre de Dios o líderes de la iglesia que están mostrando su santidad dentro del cuerpo de Cristo, que son hombres y mujeres confiables, fiables. ¿Sí me está entendiendo? Entonces esa persona, ¿cómo va a profetizar? Si está poniendo en tela de juicio a los hombres y los líderes de la iglesia. Miren, hay que detectar la falsa profecía cuando se manifiesta o se deja ver claramente que las profecías que se dan de aquí enfrente son de puras emociones. Usted se va a dar cuenta enseguida y le voy a decir por qué. Porque alguien le contó un problema de algún hermano y entonces, como no tiene el valor de encarar, de ir y de corregir, se levanta y comienza a profetizar sobre ese problema. Están hablando sus emociones, no está hablando Dios para el pueblo. Porque la profecía tiene tres cosas: edificación, consolación y exhortación. Si no tiene esas tres cosas, no es profecía dada por Dios. Jeremías 23:30. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. El Señor es respetuoso y caballero, ¿verdad que sí? Amén. Nunca, nunca el Señor irrumpirá intempestivamente con gritos del profeta, acusando públicamente a sus siervos y causando confusión entre el pueblo. Dios nunca va a hacer eso. Este espíritu que dirige a estas personas la tendrán durante un tiempo prudente en la iglesia para generar credibilidad. Por ejemplo, viene una persona y el pueblo casi siempre es atraído por aquellas cosas que son místicas. A nosotros nos ha pasado en la iglesia. De un hermano que llegó para ser restaurado en su matrimonio. Se le acepta en la iglesia, está siendo restaurado en su matrimonio. El hermano comienza a tocar el shofar en la iglesia. Cuando comienza a tocar el shofar, como es un instrumento que no todos lo tocan porque hay que tener pulmón para tocarlo, entonces la gente empieza a ver algo místico. El shofar, el tiempo del Señor, Jerusalén, Betlehem, y no sé cuántas cosas vienen a la mente, ¿no? Entonces comienzan a seguir a esa persona porque hay un movimiento diferente. Ahora, esa misma persona no solamente tocó el shofar, sino esa persona también profetizaba. Entonces ahí comienzan las personas a inclinarse más por ellos que por el propio pastor. Ahora, ¿qué hace esta misma persona? Yo le estoy hablando de lo que tuvimos nosotros en la iglesia. Ahora esta persona comienza a impactar la vida de los jóvenes. Los jóvenes lo empiezan a seguir. Cuando los jóvenes lo empiezan a seguir, entonces él comienza a profetizar sobre la vida de los jóvenes. Y los jóvenes se sienten impactados, porque hay profecía. Pero fíjense en una cosa. ¿Saben cuándo impactaba la vida de los jóvenes? Los domingos a las 6 de la tarde, que había servicio en la iglesia, él le hacía una comida en la casa. ¿Dónde creen que iban a los jóvenes? A comer. Los jóvenes no venían a la iglesia. Y entonces ahí les daba profecía. Después de las profecías, comenzó a impactar tanto la vida de los jóvenes que puso a todos los jóvenes en contra del pastor. ¿Dónde estaba el discernimiento de los padres? Esa es mi pregunta.
¿Dónde estaba? Porque los padres lo primero que habían tenido que ver era esto. ¿Cuántos años tiene el pastor en esta iglesia? Servicio tras servicio, año tras año, habiendo dinero, no habiendo dinero, y siempre adelante y animando, y de repente llega alguien, un no nadie que no hace nada por nadie, más que decir una profecía, y el pueblo se va detrás de esa persona. ¿Se dan cuenta en cómo las prioridades de Dios están completamente alteradas? Entonces lo que quieren es la credibilidad del pueblo, y cuando ya el pueblo comienza a creer, ahí viene el espíritu de división. Y entonces comienza a hacer daño. Después seguirá su camino, saltando a otra iglesia para repetir lo mismo y criticando la iglesia anterior. ¿Acaso acá no han llegado miembros de otra iglesia que criticaban la iglesia anterior? ¿Y usted cómo puede creerle que realmente eso fue lo que sucedió? Porque ese es su punto de vista. Pero yo tendría que escuchar lo que piensa el pastor de esa persona. ¿Sí me entiende? Una característica es que esas personas dominadas por el espíritu de Jezabel, sea hombre o sea mujer, no importa, no salen bien de la iglesia. No se van con la bendición del pastor, ni tampoco piden carta de traslado. La norma para ellos es la rebeldía, carácter de Satanás, y muestran la imagen de un pobre cristiano maltratado donde quiera que van. Porque la culpa siempre la va a tener el pastor. La culpa siempre la tienen los líderes. La culpa siempre la tienen los otros hermanos de la iglesia. Espíritu de Jezabel. Entonces un cristiano, pobrecito, maltratado, herido, incomprendido en su gran ministerio por la congregación anterior. Después cuando uno los ve funcionando y los ve ahí, se da cuenta que realmente todo lo que vino a traer eran puras mentiras. Otra forma de ataque será trayendo sensualismo y mundanalidad sobre la congregación. Una lucha contra el mundo. Mire, si usted vino aquí a la iglesia, hermano, usted no vino para aprender cómo hacer una fiesta de cumpleaños, porque yo sé que usted la sabe hacer. Usted vino aquí para aprender las cosas espirituales. Usted vino aquí para ser entrenado a orar, a leer la palabra, a predicar el evangelio, para vivir una vida en santidad, no para ir de mundo en mundo, de fiesta en fiesta y de lugar en lugar. Por eso ya lo sabe hacer. ¿Para qué queremos esa gente dentro de la iglesia? ¿Para apartarnos del Señor? Si usted se reúne con un hermano y que lo único que le habla es de fiesta y de comida y que ven y que vamos y da, pero nunca le va a hablar de nada espiritual, ¿para qué lo quiere ni se acerque? Porque no le va a bendecir espiritualmente. Y yo voy a hablar con claridad. No le va a bendecir. Usted necesita buscar gente madura que pueda crecer con esas personas. Una lucha contra el mundo siempre existirá, pero una permanente recaída de miembros que ya conocen la palabra es un ataque claro del espíritu de Jezabel. Ataque a los líderes tratando de producir atracción sexual por otra persona. ¿Acaso no hemos visto líderes de alabanza que caen en pecado? ¿No hemos visto pastores que caen en pecado? ¿Qué cree usted que es? ¿El espíritu de Jezabel que vino a habitar a esa iglesia? No hubo discernimiento espiritual, no se tomó control, no se le echó fuera a ese espíritu y entonces vino y hizo estragos. ¿Qué cree usted? Hoy hay estadísticas de mujeres que adulteran y fornican más que los hombres. ¿Qué cree usted que es? El espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos emocionales, somos audibles. Entonces mi esposo no me está diciendo qué bonita te ves,
Mi esposo no me está diciendo te amo, mi esposo no me trae un ramo de flores, pero ahora yo estoy en el trabajo y el compañero de trabajo me dice qué guapa que estás, el cabello te queda muy bien, ese color que te hiciste, y mira, vamos a tomar un cafecito, y del cafecito usted sabe dónde se termina. ¿Qué cree usted que no es el espíritu de Jezabel? Es tremendo. Hermana, ¿usted no se da cuenta cuando viene a la iglesia y un ujier la saluda? ¿Con qué intenciones la saluda? Es sencillo. Es fácil. Uno necesita cortar las cosas. ¿Qué hizo José? Salió huyendo. Tenemos que aprender de los grandes hombres de Dios, de la Escritura. Para eso están ahí. Para enseñarnos a nosotros. En una oportunidad un hermano de la iglesia me dijo, ese color le queda hermoso a usted, hermana. Le dije, gracias, pero la próxima vez dígaselo a su esposa. Se acabó. Se acabó. Pero no, nos gusta animar y endulzar el oído. Porque como no lo estamos escuchando de nuestro esposo, lo escuchamos de otro y eso nos hace sentir bien. Cuidado. Porque entonces el espíritu de Jezabel viene y toma control. Cuidado, hermana. Llegó una hermana en nuestra iglesia y dice, el pastor dijo que él por ser pastor, nosotras lo tenemos que servir. En todas las áreas. Entonces le pidió que se acostara con ella y como tenía que servirlo, entonces ella fue y le sirvió. Hermana, sentido común. Ataque a los líderes tratando de producir atracción sexual por otra persona y así debilitar el poder espiritual para que no sean usados con unción por parte de Dios. Recordemos que los profetas de Jezabel y ella misma utilizaban señales y hasta milagros para seducir. Hoy también se recurre al uso engañoso de dones que suenan y parecen muy convincentes. Cuidado, cuidado, hermanas. Hoy preferimos muchas veces dejar la responsabilidad en la iglesia local e ir detrás de otros eventos porque ahí hay eventos milagrosos. El mismo Dios que está en aquel evento milagroso es el mismo Dios que está en mi iglesia. Amén. Y si no es el mismo Dios, entonces ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué se está congregando aquí? Esa es la pregunta, ¿no? Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este pasaje Jesús presenta la santidad y la vida de pureza espiritual y moral, y un carácter sin tacha como las pruebas válidas de una relación genuina en Él. Hermanos, la Escritura nos enseña que los milagros seguirán a los que creen, que no los que creen seguirán a los milagros. ¿Sí me entiende? Elías fue contundente con este espíritu. Después de que Elías puso al descubierto las mentiras de los falsos profetas, el espíritu de Jezabel se levantó como una tempestad más furiosa aún todavía para hacer sentir a Elías temor e inseguridad. Y para eso se valió de un mensajero, vaticinándole la destrucción a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, escuche bien. Y aún mi añada, si mañana a estas horas ¿escuchó eso? ¿Escuchó? Espíritu de control, espíritu de manipulación, espíritu de autoridad. Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tremendo. Lo mismo ocurrió en el caso de Juan el Bautista, quien tenía un ministerio tipo como el de Elías. Denunciaba a Juan el Bautista fuertemente el pecado y la falsa santidad, e invitaba al pueblo a apartarse de la doctrina pervertida que se predicaba en aquel tiempo. Después de que el mismo Juan el Bautista, bautizara personalmente a Jesús y lo reconociera como el Mesías prometido y anunciado en Isaías,
se ve de repente cruelmente perseguido por el espíritu de Jezabel, que lo hace inseguro por un momento. Cuando estando preso en la cárcel, manda a preguntarle a Jesús si él era el que iba a venir. Primero está predicando en el desierto, generación de víboras, arrepentíos de la ira venidera. Y después le manda a preguntar a Jesús si él era el que iba a venir. Y él mismo dijo, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. El espíritu de Jezabel infundió temor en Juan el Bautista. Así en las congregaciones donde se está manifestando el poder de Dios y se denuncia fuertemente el pecado como Dios manda, porque déjeme decirle algo, que los púlpitos hoy famosos son los púlpitos que predican del bautismo del Espíritu Santo, que predican del amor de Dios, que predican de la prosperidad. Porque esas cosas no le duele a nadie y son todas cosas que Dios hace por el pueblo. Pero cuando hay un púlpito que predica del pecado y que es algo que yo tengo que hacer, que yo tengo que dejar, que yo soy responsable delante de Dios, entonces ya ese mensaje no me gusta, me siento incómoda. Porque tengo que sufrir, tengo que llorar y eso no lo quiero. Pero déjeme decirle que la prosperidad no es lo que a usted le va a hacer entrar en el cielo. Ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo, por muy lindo que sea que lo tengamos acá en la tierra, no le va a dar la entrada al cielo. La entrada al cielo es el arrepentimiento de los pecados y creer que Jesucristo murió para limpiar nuestros pecados. Y eso nos da la llave al cielo. Los otros son todos complementos y cosas que Dios nos quiere dar, regalos. Estamos en los tiempos finales y muchas ovejitas recién nacidas e inmaduras espirituales están a punto de ser engañadas por este espíritu maligno de Jezabel. Y aunque crean estar obrando bien, están buscando quien les hable bonito y quien les dé un mensaje directo de parte de Dios, fuera de la autoridad establecida por Dios. Hermanos, cuidado con las profecías que escuchamos por ahí afuera. Cuidado. Es hora de preparar a las congregaciones enseñándoles claramente estos temas a la luz de la palabra de Dios. Sometámonos pues primero a la bendita palabra de Dios y escudriñémosla. Hoy está sucediendo un fenómeno en este siglo XXI. El pueblo no está leyendo la palabra. Y si usted no lee la palabra, lo que usted está escuchando de acá son puras migajas para su vida. Pero cuando usted comienza a escudriñar la palabra de Dios se hace viva, se hace real en su vida y le va a hablar a su necesidad y usted va a madurar y usted no va a necesitar que otros le hablen, usted no va a necesitar vivir de profecía, usted no va a necesitar vivir de danzaderas, usted necesita vivir de la palabra. Porque una casa no se cae cuando está firme sobre la roca que es la palabra. Tenemos que volver a escudriñar la palabra de Dios. Juan capítulo 6 versículos 60 y 66 y vamos a ir ya terminando. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Quizás suene dura en esta mañana esa palabra. ¿Quién la puede oír? La verdad, yo quisiera arrancarla de las páginas de la Biblia. ¿Usted no? Amén. Claro, la quisiera arrancar, pero eso no me va a beneficiar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, le dijo, ¿esto te ofende? ¿Esto te ofende? ¿Cuántos miembros se van de la iglesia ofendidos? Porque la predicación del pastor fue exactamente el mensaje dirigido. ¿Alguien se lo habrá contado? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lamentablemente así sucede. El espíritu de Jezabel es de control y debe ser confrontado en la iglesia, en el hogar, reprendido y removido. Las mujeres en su mayoría, por ser las más sensibles y las que más van a la iglesia, deben ser tratadas para que aprendan a moverse en total sometimiento a la autoridad de la iglesia. Y cuando hablamos de la autoridad de la iglesia,
es Cristo, pastor, ancianos, diáconos, líderes, etcétera, etcétera. Jezabel odia la autoridad establecida en las iglesias y pone a la gente a criticar. Sale de la congregación, están en el estacionamiento y ya están criticando. Ay, fulanita, ¿no viste el vestido que se trajo? Ay, no, pero tú no sabes. Ay, no. La esposa del pastor se vino con un vestido nuevo. Seguramente que lo habrá comprado de los diezmos de la iglesia. Y cuando ataca, tratará de ir contra la unidad de las ovejas y la confianza en el pastor. Este espíritu trata de abrumar y confundir a las personas y apartarlas del compromiso fiel de oveja con su iglesia y su pastor, y molestará su santidad, invitándola a la tentación y al mundo. Cuidado, mi hermana, cómo usted se viene vestida a la iglesia. ¿Podemos venir a la moda? Claro que sí. Pero recuerde que una mujer piadosa escoge qué ponerse. Usted no va a venir, hermana, con un escote y se va a sentar ahí en primera hilera cuando el pastor está predicando, que sabe que el hombre es visual y sus ojos van a estar sobre su escote. Usted no se va a venir con una falda corta y se va a cruzar de piernas, mi hermana. Ese es el espíritu de Jezabel, la sensualidad, ropa apretada, ropa ajustada, ropa con tajos por todos lados. Una mujer piadosa sabe qué escoger para ponerse. Tenemos que ser firmes en contra de este espíritu, que al ser descubierto se manifiesta con violencia, confusión y acusación. El Señor nos da una orden clara de sacar fuera este espíritu de Jezabel de nuestros hogares y también de la iglesia. Escuche en la iglesia, Apocalipsis 2, 19, 20. Yo conozco tus obras y amor. Le está hablando a una iglesia aquí. Y fe, y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanas, vamos a echar fuera el espíritu de nuestras vidas, de nuestros hogares y también de la iglesia. Señor, revélanos, prepáranos y úngenos poderosamente para una oración de liberación contra el inmundo espíritu de Jezabel.